Pasamos a otro tema. Bueno, me preguntaba si era usual, si había sido usual ver a un abogado en una actuación procesal contra un ex cliente. En verdad, eso no es tan usual, pero ciertamente se ha producido. Ciertamente se ha producido. Ayer doña Consuelo hizo una mención de una situación en Baninter. Yo no sé si ella se refería específicamente a este caso, pero el caso se dio. O puede que en Baninter se hayan dado varios casos de eso. No sé si exactamente el que ella trataba era ese o era otro. Pero estuvo, por ejemplo, el caso de don Ramón Pina Acevedo. Don Ramón Pina Acevedo, pues, fue abogado contra Baninter, contra Ramón Báez Figueroa. Y en el juicio, Vincho Castillo leyó una carta de Ramón Pina Acevedo muy elogiosa para Ramón Báez Figueroa. Y en el juicio, el doctor Marino Vinicio Castillo señaló que lo siguiente: ese mismo que hoy lo insulta, es decir, ese mismo que hoy lo insulta, magistrado, este mismo que hoy insulta al señor Báez Figueroa, ese mismo que hoy lo insulta, es el mismo hombre que escribió esta carta, magistrado, y que tenía una iguala de 75,000 pesos mensuales en Baninter durante los últimos 5 años. Es decir, se ha dado. ¿Por qué estoy citando esto? Porque al hablar sobre las distintas situaciones que se han producido en el Mimilazo, la mayor burla contra la lucha de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, al hablar de algunas situaciones, referí el caso de una abogada que había sido abogada de las empresas de los señores Mimilo Jiménez y el del señor Ureña, la empresa Trozar, y que después esa misma abogada aparecía como parte de los abogados del Estado en una querella contra esa empresa que aparecía. Entonces, este es el caso que referíamos, es el caso de la abogada Kerima Marra. Bueno, en cuanto a lo que planteé, o a lo que presenté, no tengo ninguna corrección que hacer, porque los datos que presenté son datos verídicos, son documentos y fueron hechos. Ahora bien, en cuanto a la lectura, porque les repito, yo he hablado siempre de que una cosa son los hechos y otras cosas son las opiniones que generan los hechos. Y que mi derecho es al de opinar, no al de construir ni inventar hechos. Es decir, los hechos tienen que ser únicos, uno solo. Y sobre esos hechos usted hilvana y establece opiniones. Pero las opiniones son opiniones. Son opiniones y son una forma, son una lectura que una persona se genera sobre unos hechos. Y las lecturas pueden ser totalmente diferentes. Yo tuve la oportunidad de conversar con la licenciada Marra a propósito de esta situación, y la lectura que ella tiene es distinta a la lectura que yo ofrecí, porque parto del hecho de que es inusual y parto del hecho de que si esa persona fue abogada de esa empresa y presenté una asamblea en la que
la empresa la empoderaba para registro de documentos y cumplir con las cosas que había decidido la asamblea, pues era natural que despertara suspicacia, que después apareciera como abogada contra esa empresa. Ella me dice que ya tiene 30 años ejerciendo su profesión y que en esos 30 años no es la primera vez que le ocurre una cosa como esta, que brindó un servicio puntual a esa empresa, pero ese servicio puntual no la vinculaba realmente de manera permanente a esa empresa, que ahora ella tiene otra visión sobre los hechos y que ella ha podido hacer su trabajo de manera distinta. Es la lectura realmente que tiene sobre eso, es decir, que no tiene ningún vínculo, ella no, posterior a los encargos de la asamblea que presenté, ella cumplió con esos encargos y que después, posteriormente, no ha tenido ningún vínculo con esos clientes y que ahora como abogada fue requerida por parte del Estado dominicano para ejercer en esos casos, y lo hizo mientras pudo, porque ahora ella está en unas funciones que son incompatibles con, digamos, el ejercicio de esa forma. Pero entonces, quería decir eso porque en mi lectura de la asamblea, ciertamente ella dice, miren, lo que ese poder establecía, lo que la Asamblea Extraordinaria de Socios de la Sociedad Comercial Trozal Enterprise estableció al designarla a ella, era exclusivamente para registrar todos los documentos relacionados a las asambleas aprobadas ante la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo Incorporada, ante la Dirección General de Impuestos Internos y ante cualquier otra entidad a que fuese necesaria recurrir. Que ese era su papel. No obstante, siempre les recordé que después de eso hay una coma, y la coma dice, a fin de materializar el objeto de la presente asamblea. De manera que cuando hice mi comentario, no solo me limité a eso, sino que fui a ver el objeto de la asamblea, porque como aquí dice, que a fin de materializar el objeto de la presente asamblea, tenía que ver cuál era el objeto de la asamblea. Mas ella sustenta que eso es sencillamente algo que se escribe siempre en todo este tipo de documentos, pero que el papel se limita a registro de documentos. Que ya lo del objeto de la asamblea es sencillamente una mención que no le ocupó. Entonces, yo tenía que hacer esa precisión porque ella entiende que no se ha producido en ese caso ningún conflicto de intereses, porque al momento de actuar como abogada representante del Estado, ya ella no tenía desde hace años ningún vínculo con esos señores. Eso estaba en el deber de plantearlo, y ojalá que ella se anime en cualquier momento y pueda venir a plantear cualquier otra cosa que entienda que no aclaré, que no precisé debidamente. Y para ponerle un punto, y no es que yo me la tenga tomada con nadie, ni nada por el estilo, pero la empresa que creó Trozar, la empresa que le vendió esa empresa al señor Jiménez y al señor Ureña, es decir, no el supermercado, no, el lugar donde ellos fueron a comprar esa empresa, que fue a Hedrich, el señor Álvarez, cuando hice el planteamiento, él dijo que esa fue la única
relación que ellos tuvieron con esas personas. Es decir, que le vendieron la empresa, pero que después no tuvieron ningún otro vínculo con ellos. Le pediría al señor Álvarez que chequee bien, porque me he encontrado con varias asambleas en lo que ellos cumplen propósitos de esa empresa. Con varias asambleas. Si él me anima, en cualquier momento le presento alguna de esas asambleas. Es decir, que no es verdad que se limitó a que le vendimos la empresa y ya nosotros no sabemos nada de eso. No, le vendieron la empresa y después parece que le daban auxilio de mantenimiento, le daban servicio. Y eso está debidamente documentado porque tengo asambleas que documentan eso debidamente. Entonces, bueno,